matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Comunicación y lenguaje. Bienvenidos al segmento de comunicación y lenguaje. Hoy nos acompaña el profesor Pablo Salvatierra para enseñarnos un tema bastante interesante. Profe, bienvenido. Hola Claudia, mucho gusto de saludarte, también a todos nuestros televidentes que nos acompañan. Hoy vamos a estudiar un texto que es el reportaje. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría preguntarte a ti, tanto también a quienes nos ven en casa, ¿qué sabes acerca del tema? ¿Qué crees tú que es un reportaje? Ideas generales que tengas. Pues me imagino que un reportaje es tal vez como un escrito que transmite una idea, un mensaje principal a un lector, tal vez también que contiene un par de imágenes, más o menos. Muy bien. ¿Y qué te gustaría saber acerca del reportaje? ¿Qué les gustaría saber? Pues creo que a todos nos gustaría saber cómo redactar un reportaje. Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema, que es el reportaje. El reportaje es parte del texto periodístico. ¿Qué ves tú o qué crees tú que es un texto periodístico? Toma en cuenta si has leído noticias en la prensa, visto noticieros en la televisión, escuchado radio de noticias. ¿Qué crees tú que es un texto periodístico? Pues un texto periodístico, como usted lo dijo, me suena como que algo que puedo encontrar en la prensa, en algún medio de comunicación, y que se enfoca tal vez en dar como una noticia puntual, o sea, un par de detalles, pero que sea como rápida, tal vez para no perder la atención de la gente. Muy bien, y has dado algunas características acerca de lo que es la noticia. Cuando leemos noticias, escuchamos o vemos noticias, como tú dijiste, es algo breve, es algo que va al punto. Pero el reportaje se diferencia de una noticia por su extensión. Es decir, el reportaje ya va a buscar profundizar más en esa noticia. Dime alguna noticia que te haya impactado durante esta semana o que recuerdes. Pues me impactó la noticia, tal vez cuando empezó todo lo del COVID-19, ¿verdad? Que era algo que no habíamos visto en mucho tiempo. Muy bien, esa fue la noticia. ¿Y qué hubieras hecho tú para investigar más o qué hubieras desarrollado para saber más acerca de la enfermedad? Pues pudimos haber sacado la historia, el origen de dónde inició todo y cómo se fue propagando de continente a continente. Ahí ya estás haciendo un reportaje, porque te estás enfocando ya en toda la información, en investigar, y eso es lo que tiene el reportaje. Es un texto periodístico informativo, y informativo tenemos que entender que tenemos que ir a fuentes confiables para investigar, ya sean datos, sean libros, sean páginas de internet, gráficas, y a partir de esa información vamos a basar lo que vamos a escribir en nuestro reportaje. ¿Y qué busca ese reportaje? Profundizar la noticia o un hecho. Tenemos la noticia, como tú decías, de la enfermedad, pero el periodista o el reportero quiere ir más allá. E incluso podemos hacer entrevistas. Entonces ya presentamos puntos de vista de personas, presentamos datos, presentamos información de documentos. Eso se diferencia con la noticia. ¿Y ahora qué función tiene un reportaje? Primero, informar. Es decir, darle a la gente todos esos datos de manera ordenada para que ellos entiendan ese suceso, ese hecho. Luego describir qué es lo que está pasando. Y podemos narrar también el reportaje. Si has leído las noticias, ellos te lo narran. Te crean un texto narrativo con una introducción, y desenlace. Lo podemos hacer de la misma forma en el reportaje. E incluso es una técnica para llamar la atención del lector, porque a veces si presentamos la información solo así recopilada y solo así puesta, puede que nos aburra. En cambio, si tú creas tal vez algún tipo de narración, si tú estás haciendo tu reportaje y creas una narración acerca del último día que pudimos salir, por decirlo así, antes de la enfermedad, ya creas tu expectación y creas ese interés en la persona, porque cree que le estás narrando alguna historia. También investigar, como vimos, tenemos que ir a fuentes documentales para poder desarrollar nuestro reportaje y después formar una opinión. ¿A qué me refiero con formar una opinión? Tienes que hacer tu reportaje de tal forma
que tú no incluyas opiniones personales, porque el que tiene que sacar su opinión y su punto de vista es el lector. Y hay dos tipos de reportaje. El objetivo, es decir, se basa en la información concreta, la información en documentos, y el interpretativo, que ya puedes tú incluir tu punto de vista o dar algunas reflexiones. ¿Y qué partes va a tener un reportaje? El titular. Pero el titular tiene que llamar la atención. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un reportaje sobre el alcantarillado y los drenajes de la ciudad, a mí se me ocurriría un título como La ciudad debajo de la ciudad. Entonces ya te crea expectación de qué es lo que me va a hablar, sobre qué se va a tratar este texto. Puede que vamos a hablar de ese tema, pero el título en sí ya capta la atención. Entonces tenemos que buscar en nuestro título. Luego el párrafo inicial tiene que enganchar al lector, seguir con ese interés. Luego ya el cuerpo es donde exponemos lo que investigamos, las entrevistas. Los datos y todo eso. Correcto. Y el cierre, que ya tiene que ser un cierre que también invite a reflexionar a nuestro lector. Entonces esto es básicamente cómo se compone un reportaje. Y pues en cualquier momento, incluso si estamos en casa, tenemos cosas alrededor nuestra que suceden, hechos, e incluso con quienes estamos compartiendo, y podemos sacar un reportaje acerca de ello. ¿Por qué no sacar un reportaje acerca de cómo hemos vivido la cuarentena o qué hemos hecho durante este tiempo? Y podemos sacar un reportaje y después presentarlo con nuestra guía de autoaprendizaje en nuestro portafolio. Bueno, profe, muchísimas gracias por, aparte de enseñarnos la diferencia de la noticia y el reportaje, que la noticia es como algo más puntual y el reportaje ya lleva como más estructura, más investigación, entrevistas y todo tipo de datos. También por motivarnos a realizar reportajes con nuestra familia, en nuestros condominios, donde vivamos, para poder ejercitar esto y compartirlo con más personas. Profe, yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente y mantener su lugar de trabajo muy limpio y ordenado. Profe, si pudiéramos resumir esta clase, ¿cómo lo haría usted? Muy bien, que el reportaje es un texto periodístico informativo que nos permite investigar acerca de noticias o hechos y que también nos permite desarrollar nuestra imaginación y comunicarnos efectivamente. Muchísimas gracias, profe, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden no salir de casa si no es necesario, pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Apoyo psicosocial. Bienvenidos al segmento de apoyo psicosocial. Hoy nos acompaña el licenciado Javier Sil. Licenciado, un placer tenerlo por acá. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy? Pues gracias. Hoy tenemos un tema bien importante, que es la influencia de la música en los jóvenes. Claro, y es que pues a todos nos gusta la música, ¿verdad? Todos tenemos un gusto especial por la música y de alguna manera pues sirve de influencia para hacer muchas cosas en nuestras vidas. Correcto. Imagínate que no existiera la música o no existieran los libros. Este mundo sería un poquito aburrido, considero. Claro. Al final pues la música pues influye inicialmente en nuestras emociones, ¿verdad? Esto es bien importante, que nuestra música que escuchamos, seleccionamos, influye en nuestras emociones. Tenemos música que nos ayuda a nuestras emociones, nos ayuda a estudiar, tenemos diferentes tipos entonces, conclusión, la música influye en nuestras emociones, de una u otra manera. Claro, y es que pues depende de nosotros también, ¿verdad? Porque muchas veces pues puede que existan muchos jóvenes que escuchan cierto tipo de música que tal vez no les llena en realidad, basada en su letra y demás, pero hay muchas otras otros tipos de música, los cuales pues nos hacen crecer como personas en esta sociedad, ¿verdad? Sí, correcto. Otro punto importante, que la música influye en nuestra autoimagen, ¿sí? Depende de la música que escuchemos, también nos va a gustar cómo nos decimos, cómo nos peinamos, o de alguna manera qué tipo de zapato queremos usar, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sin duda la música también influye en nuestras emociones, ¿verdad? Si oímos una música un poquito más de impacto, tal vez uno puede vestirse un poquito más rebelde, un ejemplo, pero sin duda alguna la música influye en nuestra autoimagen.
Vamos Entonces, adaptando esos gustos peculiares, ¿verdad? Que podemos expresar por medio de nuestra indumentaria, por decirlo así. correcto. Otro de los puntos es que la música influye en nuestras expresiones, ¿verdad? También nuestras expresiones, en nuestro vocabulario, cómo nos expresamos, también cómo nos desarrollamos en nuestra vida, también la música va influenciando, ¿verdad? También nos va haciendo algunos identificarnos con ciertos estereotipos, y de esa misma situación pues también adquirimos ciertas expresiones o adoptamos ciertas expresiones, ya sea de nuestros artistas favoritos o de la influencia que la música en sí está teniendo. Este es otro punto significativo, que la música es también un medio de expresión para los jóvenes. Claro, y es que también es muy importante ese aspecto que usted menciona, ¿verdad? Porque así como los autores, por ejemplo, pues se expresan por medio de la música, pues de igual manera muchas personas se identifican con esa letra y pues también nos expresamos, ¿verdad? Entonces es un medio de expresión que nos puede servir muchísimo para poder ir liberando todas nuestras emociones también. Sí, siempre con el debido cuidado, porque el próximo es yo puse la puerta. ¿Y por qué puse la puerta? Porque la música también puede ser una puerta que nos puede abrir, se puede abrir para entrar al mundo de las drogas o al mundo del alcoholismo. Entonces, en ese sentido es importante tenerlo porque eso es significativo, es algo que sin querer también influye la música, ¿verdad? Así que jóvenes, por favor, mucho ojo, siempre tener esa misma valoración, ¿verdad? Y estar conscientes de los límites, ¿verdad? Que no debemos sobrepasar, que tenemos que ser conscientes de que existen pues esas malas acciones que podemos llegar a caer en algún momento, y tratar de evitarlo lo mayor posible, ¿verdad? Sí, entonces aquí lo pongo yo también, esa frase es discernir. Discernir es una palabra que significa como escoger qué música, porque también este tema es significativo porque nos ayuda de alguna manera también a saber elegir. También recuerda que esto también está conectado con nuestro propósito de vida, ¿verdad? Claro. Entonces nuestro propósito de vida siempre está afianzando con una meta, un propósito. Entonces también yo tengo que decidir, discernir qué es lo que me va ayudando, qué me va fortaleciendo, y sobre todo pues tener ese criterio, ¿verdad? También de escuchar aquello que me va construyendo. Claro, y saber diferenciar hasta cierto punto qué es positivo y qué es negativo para nuestra vida, ¿verdad? Qué nos va a servir, qué no, a quién debemos escuchar y a quién no, ¿verdad? Porque también pues eso es muy importante, que nos puede llegar a influir en nuestros actos diarios, por decirlo. Correcto, vos acabas de mencionar algo bien importante, ¿verdad? Elegir esos estilos, ¿verdad? Esos estilos que vos mencionaste de música, y es significativo pues también tener esa parte bien, digamos, clara, ¿verdad? Al escuchar la música. Definitivamente, y es que pues está en nosotros el poder aceptar lo que en realidad nos va a servir, ¿verdad? Porque pues si va a influir de manera negativa en nuestras vidas, pues lo mejor es ir desechando todo ese tipo de material que no nos va a servir de nada, ¿verdad? Correcto, y vos has dicho algo que realmente pues acá lo traigo también, ¿verdad? Escoger todo aquello que nos fortalece, que fortalece nuestros valores, que nos fortalece nuestra autoestima, y sobre todo pues que nos hace mejores personas, ¿verdad? Lo maravilloso en el mundo de la música es que hay un montón de géneros, ¿verdad? Y eso es ahí para elegir, ¿verdad? Pero siempre uno también tiene que ser selectivo en ese tipo de cosas, de acuerdo también a su personalidad, autoestima, propósito de vida, porque todo es parte de todo. Por supuesto, y ya que está hablando usted de música, pues creo que también este tema se da al poder pues cada persona expresar lo que siente, y poder en algún momento pues incluso hasta hacer música, ¿verdad? Si estamos hablando de este tema, pues creo que este tiempo de cuarentena a muchas personas les sirvió para expresar sus sentimientos por medio de canciones, de música, ¿verdad? Y explotar ese talento que no, tal vez no ni ellos mismos sabían que lo tenían, ¿verdad? Entonces la música, si la usamos positivamente, pues nos puede dar muchas ventajas en nuestras vidas. Así es, Andrea. Entonces también es importante conocer nuestras habilidades,
Bueno, alguien decía, la buena amiga se convirtió en la guitarra, ¿verdad? La guitarra se convirtió en una buena amiga en este tiempo, ¿verdad? Entonces siempre les invitamos ahí a explorar sus cualidades, sus competencias y sobre todo sus habilidades musicales. Yo creo que siempre en cada persona tenemos habilidades importantes. Por ejemplo, tal vez no es el punto, pero a mí me gusta tocar la guitarra, en algunos momentos canto, y es también maravilloso meterse a ese campo. Por supuesto. Y ustedes en casa, pues, si tienen eso de querer aprender algo sobre música y más, pues no se pierdan nuestro segmento de expresión artística. Ahí podremos aprender a hablar sobre muchos instrumentos, a poder aprender cosas diferentes sobre educación musical y demás, y llevarlo de la mano con esos temas que usted tocaba, ¿verdad? Fortalecer nuestros valores, pues sobre todas las cosas, ¿verdad? Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. A la orden, gracias por invitarme. Palabras. Es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial, y ustedes en casa no le cambien, porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ciencias naturales. Bienvenidos a un segmento más del área de ciencias naturales del programa Aprendo en Casa. El día de hoy daremos continuación a algunos temas acerca del movimiento. Si tú observas todo a tu alrededor, está en movimiento. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar algunos de estos movimientos? La física nos ayuda a nosotros a entender mejor esto. El día de hoy hablaremos acerca de la conservación de la cantidad de movimiento y de las colisiones. Observa, por ejemplo, observemos entonces este esquema. En este esquema vamos a tener dos masas, cada una de diferente dimensión. Vamos a representar con U1 la velocidad inicial de la masa 1 y con U2 la velocidad inicial de la masa 2. Estas dos masas en cierto punto colisionarán. Ahora bien, estas llevan una fuerza definida o impulso. ¿Qué es el impulso? Bueno, en física sabemos que el impulso es la relación existente entre la fuerza ejercida en un objeto durante un intervalo de tiempo. Por esta razón se denota con el delta T, ¿sí? Este delta indica que hay un cambio o un instante de tiempo. Entonces, las dos masas llevan un impulso. Tomando que la masa 1 va en posición positiva en el eje X, tomaremos a la masa 2 como negativa. Estas dos llegan y colisionan. Muy bien, pero ¿qué pasa luego? Estas van a salir una a cada lado de la otra, ¿sí? En posiciones contrarias. La masa 2 ahora tendrá una nueva velocidad, una velocidad final. Y la masa 2 una velocidad final. Bueno, ¿cómo definiremos esto? El impulso, ¿sí? La fuerza inicial que llevaba cada una de estas masas va a ser igual al producto de su masa por la velocidad final menos la masa del objeto por su velocidad inicial. Lo mismo para la segunda masa. Por tanto, según el esquema que vemos aquí al centro, podemos decir que en cierto momento, ¿sí? El impulso que lleva la masa 1 es igual al negativo del impulso de la masa 2. Y aquí es donde obtenemos la ley de conservación de movimiento. ¿Qué quiere decir esta ley? Bueno, la ley de conservación de movimiento indica que la cantidad de movimiento total de dos cuerpos o de los cuerpos que chocan es igual antes y después del impacto. Veamos un pequeño ejemplo aquí en esta mesa. Tenemos dos pequeños carritos de juguete. Estos dos carritos cumplirán el papel de las masas. Estos se acercan, ¿sí? Y en cierto momento colisionan. Ahora bien, si te das cuenta, los dos no salen despedidos en forma opuesta de la misma manera. ¿Por qué razón? Bueno, porque a este efecto o a lo que sucede aquí le llamamos colisión o choque, y existen dos tipos diferentes de choque. En el caso de los choques completamente inelásticos, en estos choques los cuerpos que chocan se adhieren entre sí y se mueven como un solo cuerpo tras el choque. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de salir despedidos,
continuarán. Uno llevará mayor fuerza que el otro. Ahora bien, están sus contrarios, los choques elásticos. En los choques elásticos dice que la energía cinética permanece constante. Si recuerdas, en la cápsula anterior hablamos acerca de que la energía cinética es la capacidad de generar un trabajo con relación a la velocidad que logra alcanzar una masa. Entonces, los objetos chocarán, pero saldrán despedidos entre sí. Para poder revisar o para poder relacionarnos más con los choques elásticos, vamos a realizar una pequeña actividad. Observemos antes de esto esta pequeña curva. Según la ley de conservación de la cantidad de movimiento, dice que toda la energía tiene que ser igual antes y después del impacto. Ahora bien, si observas en este punto, tengo 5 canicas. Entonces, tenemos aquí 5 canicas estacionadas. Vamos a soltar una desde cierta altura. Observa lo que sucede. ¿Notaste lo que sucedió con el otro extremo? Se conservó la cantidad de movimiento. Así como esta llevaba cierta energía, la transmitió, ¿sí?, aplicando también la ley de conservación de la energía. Y sale despedida la canica del otro extremo. Así vemos entonces demostrada la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Ahora, trabajaremos una pequeña actividad en la cual analizaremos un poco de los choques elásticos. Esta actividad la puedes realizar en casa con alguno de tus hermanos, con tus padres y divertirse un rato. Nuestra actividad se llama hockey de monedas. Para ello, utilizaremos una pequeña caja. Esta caja al fondo colocaremos un trozo de papel de aluminio. ¿Por qué razón? Vamos a reducir la fricción utilizando una superficie bastante lisa, como lo es el papel de aluminio. Luego utilizaremos monedas. Ahora bien, algo antes de usar las monedas. Recordemos que es importante desinfectar el dinero, ya que este puede tener puede ser portador, ¿sí?, de bacterias. Por lo tanto, desinfectaremos nuestras monedas antes de utilizarlas. Muy bien, estamos listos entonces para jugar. Para nuestro hockey, de preferencia, puedes tener a algún compañero. Trataremos de mover las monedas a través de pequeñas colisiones, ¿sí? ¿Observa lo que sucede? En este caso estamos usando monedas de iguales o de dimensiones semejantes. Ahora, ¿qué pasaría si yo utilizo una moneda más pequeña? Entonces, vamos a utilizar entonces una moneda de 10 centavos. Nota lo que sucede. Tratamos de colisionarla con las otras. ¿Notaste lo que sucedió? Hubo un desplazamiento, hubo un choque. ¿Qué tipo de choque sería? Si nos damos cuenta, de las 3 monedas, una se separó de las otras 2. Esta quedó en una diferente posición. ¿A cuál de estas entonces correspondería? Sí, a un choque elástico. Sigamos probando entonces estos choques. Probemos ahora lo que sucede con 2 monedas. ¿Sí? Observemos, ¿sí? Hay una conservación o se mantiene la energía cinética en el choque de las monedas. Pero ¿será que solo sucede con las monedas grandes? Probemos también con algunas pequeñas. Tenemos 2 monedas de 10 centavos. Da el choque. ¿Observas? ¿Sí? Entonces, una transmite el movimiento a la otra y el choque se puede decir que es elástico. ¿Por qué razón? Porque no terminaron unidas el uno al otro, no terminaron como un solo cuerpo. Veamos ahora con monedas más pequeñas. ¿Sí? Entonces, ¿observamos? ¿Sí? Podemos jugar entonces con las monedas. 2 monedas grandes, que serán los 2 jugadores, y una pequeña, que será nuestro balón. Y puedes intentar marcar algunas de las porterías. Con esta actividad entonces podemos observar cómo se trabajan los choques elásticos. Entonces, así hemos visto en esta cápsula la conservación de la cantidad de movimiento y 2 tipos de choques, los choques elásticos y los inelásticos.
Recordemos, ¿verdad?, que la física puede ayudarnos a comprender mejor nuestro entorno, desde los movimientos más pequeños hasta los más grandes. Te invitamos entonces para que puedas realizar un pequeño reporte acerca de lo que aprendiste en esta clase y adjuntarlo a tu portafolio. Recuerda también, después de tocar dinero o de realizar algunas actividades fuera de tu casa, colocarte gel antibacterial para poder estar saludable. Y recuerda siempre, Guatemala no se detiene. Matemática. Bienvenidos al segmento de matemáticas. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Christopher Duarte para seguirnos enseñando sobre trigonometría. Profe, bienvenido. Cuéntenos, ¿qué vamos a aprender hoy? Mucho gusto, Claudita. Hoy vamos a ver la ley de senos. Entonces, como veíamos en un tema anterior, vamos a utilizar la ley de senos cuando nos den triángulos oblicuos, o sea, triángulos que no tengan ningún lado o un ángulo recto. Entonces, ya habíamos visto que vamos a utilizar la ley de senos en dos casos: cuando nos den dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, o nos den dos lados y el ángulo que está opuesto a uno de ellos. Entonces, veamos por ejemplo el siguiente triángulo. En el siguiente triángulo conozco el ángulo alfa, que es 42.17, conozco el lado B, que es 6.12, y el lado A, que es 5.01. Entonces necesito encontrar el lado C, el ángulo gamma y el ángulo beta. Entonces voy a utilizar la ley de senos para resolver este problema. Entonces estamos en el caso que conocemos los dos lados y un ángulo. Entonces veamos cómo resolvemos el siguiente triángulo. Sea el triángulo ABC, encuentre los ángulos y lados faltantes. Entonces démonos cuenta que nos dan alfa, A y B. Por lo tanto nos dan dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Por lo tanto vamos a utilizar la ley de senos para resolver este problema. Nos piden beta, gamma y C. Entonces procedamos primero a encontrar beta. Entonces vamos a utilizar esta parte de la igualdad porque ahí hay datos conocidos. Y vamos a utilizar la parte del seno de beta partido B porque ahí está el dato que deseo conocer. Entonces vamos a empezar a despejar mi variable, que sería esta. Entonces B está dividiendo, pasa a multiplicar. Me quedaría seno de beta. Luego el seno pues pasa a ser función inversa. Entonces ya me quedaría que beta es igual a el seno inverso de B por el seno de alfa dividido A. Sustituyendo datos me quedaría entonces que beta es igual al seno inverso de ¿cuánto vale B? B vale 6.2 por el seno de ¿cuánto vale alfa? 42.17 grados, y todo eso dividido A, que sería 5.01. Entonces meto ese dato a mi calculadora y me va a quedar que beta es igual a ¿cuánto? Entonces beta es igual a 55.09 grados. Entonces ya encontré beta. Ahora encontremos gamma. Gamma es más fácil porque ya sabemos, ya tenemos dos ángulos. Necesito encontrar un tercero. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces alfa vale 42.17. Beta vale 55.09. Y gamma es el que deseo conocer. Entonces al despejar me quedaría que gamma es igual a 180 menos 42.17 grados menos 55.09. Por lo tanto, gamma me va a quedar como 82.74 grados. Y para hallar C vamos a utilizar esta igualdad. Entonces voy a hacer el despeje de un solo. Entonces C es igual a por el seno
de gamma dividido el seno de alfa. Sustituyendo datos me quedaría que C es igual a ¿cuánto vale A? 5.01. Luego, por el seno de gamma. ¿Quién es gamma? 82.74 grados. Dividido el seno de alfa, que sería 42.17 grados. Por lo tanto, C me va a quedar igual a 7.40. Entonces ahí resolvimos nuestro triángulo utilizando la ley de seno. Profe, qué interesante cómo se resuelven estos problemas. Realmente cuando lo miramos pensamos que va a ser más difícil, pero cuando ya lo estamos haciendo pues nos damos cuenta de que entre más practiquemos más fácil se nos va a ir haciendo. Sí, Claudita, entonces es bien importante pues tener bien claro las características del triángulo que tiene que tener. Pues la principal ya sabemos que no tiene que tener un ángulo recto, sí, porque si este ángulo recto puedo utilizar el teorema de Pitágoras o las razones trigonométricas. Entonces siempre que ese no tenga un ángulo recto vamos a utilizar la ley de senos o cosenos. Entonces acá acabamos de ver cómo resolver un triángulo utilizando la ley de senos. Entonces es bien importante también conocer algo. Si nos dábamos cuenta acá, nos daban el ángulo alfa y el lado A. Entonces para resolver el problema vamos a utilizar esta parte de la igualdad. Y por ejemplo, si yo quiero hallar beta, voy a utilizar acá, porque aquí estaría la incógnita. Entonces siempre voy a tomar la igualdad, el pedazo de la igualdad donde esté dos datos que conozcan y donde esté el dato que deseo conocer. Entonces una de las características que también me sirve bastante es conocer que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180. Entonces si en algún caso me dan dos ángulos, es bien fácil encontrar el tercero solo sumándole los dos que ya tengo a 180. Entonces a veces no hay necesidad de extendernos tanto con las igualdades, sino que también con esa propiedad poderlo resolver. Profe, entonces pues ya tenemos la primera seña, ¿verdad? De que entonces si tenemos ya dos lados, podemos sacar el otro por la resta, porque ya sabemos que tienen que sumar 180 grados. Profe, y me voy a quedar con lo que dijo, porque creo que es bastante interesante y nos puede servir a todos, de que si ya tenemos dos ángulos, entonces el tercero lo podemos sacar por la resta, porque todos tienen que sumar 180 grados juntos. Así es, Claudita. Entonces no se les olvide que pues aprender matemática no es difícil, es cuestión de querer superarse y pues siempre tomar nota en sus cuadernos de lo más importante que se habla en la clase. Y además entre más practiquemos, más divertido se nos va a hacer. Profe, ahora yo lo voy a invitar a que nos desinfectemos las manos. Gracias, Claudita. Recuerden a todos en casa lavarse muy bien las manos, hacerlo constantemente, utilizar su mascarilla y no salir de casa si no es necesario. Pero lo más importante, que Guatemala no se detiene. Expresión artística. Y con este violín vamos a escuchar nuevamente un fragmento de la pequeña serenata nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, la serenata nocturna en sol mayor.
Hola a todos, soy el oficial Johan Morales y estoy con la doctora Carmen López. Somos del Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala. Hoy aprenderemos sobre el tema de quemaduras. Acompáñennos. La mayoría de quemaduras ocurren en el hogar, especialmente en la cocina, cuando se está preparando la comida. También son frecuentes las que se producen con líquidos u objetos calientes. Exponerse al sol sin bloqueador solar o al quemar fuegos pirotécnicos. La piel de los niños es más delgada que la de los adultos, por este motivo se quema con más facilidad, frecuencia y gravedad. Según la profundidad, las quemaduras se pueden clasificar en primer, segundo y tercer grado. A continuación aprenderemos a reconocer cada una de ellas y su tratamiento. Las quemaduras de primer grado son las que afectan la capa más superficial de la piel, llamada epidermis. Un ejemplo de esta quemadura es la que sucede por exposición al sol. Son dolorosas, la piel se enrojece, pero el daño no es severo ni requiere de asistencia médica. Para tratar estas quemaduras se debe inmediatamente aplicar agua fresca o paños húmedos fríos durante 10 a 20 minutos hasta que se refresque la zona y disminuya la molestia. Si la quemadura fuera por un químico, se debe lavar el área de manera directa bajo un chorro de agua durante un mínimo de 20 minutos, hasta quitar el químico completamente del área afectada. Si hubiera objetos como anillos, reloj, pulsera o ropa que esté sobre el área afectada, debemos removerlo de manera cuidadosa de ser posible. Posteriormente, podemos aplicar una crema hidratante y cubrir con un vendaje limpio. Las quemaduras de segundo grado son aquellas en las que se ve afectada la primera y segunda capa de la piel, llamadas epidermis y dermis. Son muy dolorosas, pueden producir ampollas y dañar la continuidad de la piel, dejando expuesto el interior de la misma. Dependiendo cuál sea el área quemada y su tamaño, el tratamiento de estas quemaduras podría requerir asistencia médica. Primero, se debe llamar a los bomberos. Segundo, aplicar agua de manera abundante y cubrirlas con un trapo limpio, húmedo o gasas de preferencia, dejándolo flojo. Si la quemadura presenta ampollas, no deben ser removidas o reventadas, porque aumentan el riesgo de infección. Tercero, si hubiera objetos como anillos, reloj, pulsera o ropa que esté sobre el área afectada, removerlo de ser posible de manera cuidadosa. Es importante no aplicar pomadas, pasta dental o mantequilla. Los remedios caseros pueden complicar las quemaduras, aumentando el riesgo de infección. Las quemaduras de tercer grado son las que afectan todo el espesor de la piel, es decir, epidermis, dermis, hipodermis y el tejido graso, llegando incluso a exponer músculos y huesos en algunos casos. La piel puede verse muy dañada, de color negro o café, con aspecto seco o como de cuero, sin sensibilidad ni dolor por el daño que sufren las terminaciones nerviosas. El tratamiento de estas quemaduras requiere de asistencia médica inmediata. Primero, se debe llamar a los bomberos. Segundo, solo si es posible, retire objetos como anillos, reloj, pulsera o ropa que esté sobre el área afectada. Si la ropa u objetos están pegados a la piel, no los retire. Tercero, se debe cubrir el área con un trapo limpio o gasas de preferencia, dejándolo flojo para evitar que se pegue. Todas las quemaduras en cara, cuello, manos, pies, genitales o los pliegues de las articulaciones se consideran graves y requieren de asistencia médica inmediata. Recuerda que la mayoría de quemaduras se pueden prevenir si tenemos cuidado al manipular o estar cerca de líquidos u objetos calientes como ollas, sartenes, planchas o al encender candelas, estufa, hornos, leña y cuetillos o juegos pirotécnicos. Hoy aprendimos sobre quemaduras. Estos son los consejos que te da el Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala. Recuerda, Guatemala no se detiene. Juntos logramos más. Y quédate en casa. Educación física. Hola, estamos en un segmento más de Aprendo en Casa. Mi nombre es José Antonio Colop y el día de hoy haremos un entreno de fútbol. Acompáñenme. Iniciaremos con un calentamiento. Primero vamos a hacer movilidad articular. Comenzamos con la del cuello. 1, 2, 3. Vamos con la de los hombros. 1, 2, 3. Vamos con cintura. 1, 2, 3. Vamos con rodillas. 1, 2, 3. Tobillos. 1, 2, 3. Muy bien, ahora para elevar la frecuencia cardíaca haremos un trabajo de coordinación.
Recuerden, yo hago 2 repeticiones y ustedes en casa hacen 15 repeticiones. Comenzaremos acá. Skipping, levantamos bien la rodilla. Levantamos bien la rodilla. Este es nuestro primer ejercicio. Segundo ejercicio, haremos saltos. Recuerden, vamos a utilizar el material que tengamos disponible en casa, ya sea botes de shampoo, botes de agua pura, vasos desechables. Siempre pregunten si pueden usar antes de que puedan dañar los objetos que tienen en casa. En esta ocasión utilizaremos unas medias hechas en bolita. Vamos a comenzar entonces. Vamos con nuestro salto. Vamos de regreso. Muy bien, siguiente salto lateral, siempre en los calcetines. Vamos de regreso. En nuestra parte principal trabajaremos lo que es la conducción. Recuerden, siempre estamos utilizando material que tenemos en casa. Primer ejercicio, conducción en distribución libre, utilizando ambas piernas. Voy en el primer obstáculo, con la derecha, busco otro obstáculo cualquiera, no importa el orden, izquierda, voy a la otra, derecha, izquierda, muy bien. Nuestro ejercicio número 2 será conducción con la planta del pie en diagonal. Comenzamos. Vamos acá. Llego. Vamos acá. Llego. Termino y voy a velocidad al inicio. Me vuelvo a posicionar y voy. Y vamos nuevamente. Nuestro ejercicio número 3 será la conducción con finta. Vamos por este lado. Hago conducción, hago finta y salgo por el otro lado. De regreso con la pierna contraria. Voy, hago finta y salgo para el otro lado. Ahora lo haremos más rápido. Voy y vengo. Vamos para el otro lado. Vengo. Recuerden, todos los ejercicios lo haremos de 10 a 15 veces cada una allá en casa. Nuestro cuarto ejercicio es conducción, pisar el balón y cambiar velocidad. Vamos por acá. Empezamos. La primera la haré despacio, voy acá. Piso el balón, jalo y voy de regreso. ¿Estamos? Lo haremos un poquito más rápido. Voy conduciendo, piso el balón, jalo y regreso a velocidad. Muy bien, este ejercicio, como los anteriores, lo realizaremos de 10 a 15 veces en casa, dependiendo del espacio que tengamos. Si tenemos un espacio amplio, vamos a hacer 10 repeticiones. Si tenemos un espacio corto, 15 repeticiones. Esta ha sido la parte principal de nuestra clase. Ahora vamos a la vuelta a la calma. Recuerda hidratarte antes, durante y después de la actividad. Para nuestra vuelta a la calma, vamos a realizar un estiramiento con balón. Tomamos la pelota con las manos, estiramos, yo cuento 3 segundos, ustedes en casa van a contar hasta 12. 1, 2, 3, ahora voy abajo, 1, 2, 3, voy a un lado, 1, 2, 3, voy al otro, 1, 2, 3, con mucho cuidado hacia atrás, separo las piernas, flexiono un poco y voy atrás. 1, 2, 3. Muy bien, hasta acá hemos llegado al final de nuestro segmento. Recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón. Usa tu mascarilla, mantén el distanciamiento social. Recuerda, a Guatemala nada la detiene. Adiós. Matemáticas, comunicación y lenguaje, educación física, ciencias naturales, modalidades flexibles, expresión artística, apoyo psicosocial, esto y mucho más en Aprendo en Casa.